Déjame decirte, siempre los tiempos son románticos. Sí. Depende mucho también de tu actitud, de tu determinación, de cómo ver las cosas. Y me dijo, pero no te conviene que tú seas director de jóvenes. Wow. Tienes que ir a disfrutar tu ministerio. Lo invitaron. Oh, usted no va para ninguna parte. Y el pastor Galván me dio esa orden, así usted no va para ninguna parte. Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones. Saludos amigos de Conversiones, aquí estamos en una nueva historia, un nuevo capítulo emocionante, un capítulo que todos estábamos esperando. Y mi invitado de hoy es un invitado de lujo, oiga bien, de lujo. Así es que en este momento, por favor, suscríbase al canal, es lo primero, suscríbase al canal, dele a like y active la campanita para que salgan las entrevistas que estamos subiendo. Hablando con este personaje que tengo aquí, este ángel del Señor, podemos ver que él es educación. Cuando se menciona la palabra educación, su nombre sale a relucir. Es un hombre de Dios, un hombre por el cual han pasado muchos líderes actuales que hoy son hombres que predican la palabra. Él ha sido precursor para muchos del mensaje adventista. Con nosotros, el pastor Oreste Natera. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas palabras emocionantes. Me quedé corto, pastor. Oh, no. Oreste Natera Aguiar. Frente a la grandeza de Cristo, siempre estaremos cortos. Gloria a Dios. Pastor, mucha gente le conoce. Mucha gente que menciona su nombre. Su nombre es muy sonoro aquí en el país y fuera del país. Pero mucha gente no sabe de dónde es Oreste Natera. Bueno, yo soy un ciudadano del este de la República Dominicana, San Pedro de Macorís. Serie 23. Así es. Como tenía que ser, del este. Pastor, usted nació en San Pedro de Macorís. ¿Qué lugar es San Pedro? Bueno, hay un lugar que le llaman El Silencio. El Silencio. Eso es, ahí son vecinos del barrio Placer Bonito, El Silencio, El Centro, El Retiro, ese conjunto allí de comunidades. Allí nació y se crió. Así, bueno, por así decirlo, porque ya en la adolescencia salí al Colegio Adventista Dominicano que estaba en Herrera y una buena parte entonces transcurrió ya 16, 17, hasta que me gradué de bachillerato y entonces salimos hacia Puerto Rico. Pero esa niñez y esa adolescencia temprana, por supuesto, la pasamos en San Pedro de Macorís. Sus raíces, su genealogía. ¿Quiénes son sus padres? Bueno, mi papá es un señor sastre, ¿eh? Sastre. Conocido como Diógenes Natera Castro, pero en la comunidad más bien era conocida como el maestro Noné. Oh, el maestro Noné. Y mi madre es Isabel Emilia Aguiar, y esa parte de la familia Aguiar tiene que ver mucho con la educación, con la profesora Mercedes Laura Aguiar. Ustedes conocen una calle en Herrera también que se llama Isabel Aguiar. Isabel Aguiar. Así que ¿Esa calle le pertenece a usted? Mi abuelo tiene esa relación ahí especial. Okay. Por parte de mi madre. O sea que usted le hereda ese don, ese talento de educar a su madre. Sí,
Y también, pero el don también de tratar a las personas, a mi papá. Mi papá fue un psicólogo. Ok. Un psicólogo, era un sastre. Sí, sí. No llegó creo con séptimo grado, pero mi papá era un psicólogo, una persona que en el trato con las personas no importa el nivel, no importa el Wow. nivel. Para mí me impresionó mucho en una ocasión, estando en el taller de mi padre, que vino el general de la policía a llevarle un regalo al sastre. Y eso me marcó. Dije, este hombre viene a traerle un regalo a mi papá. Y es que sabía tratar a todos. Sabía tratar a la gente del deporte. Así que lo que es el béisbol, el fútbol, papá, los boxeadores, papá patrocinaba, ayudaba. Una persona que sabía relacionarse con los demás y sabía también enfrentar problemas y le encontraba solución. Ok. Pastor, ahora entiendo su trato con las personas. Es que usted tiene eso, viene de atrás, sus raíces son esas. ¿Usted nunca le gustó jugar béisbol? Porque en San Pedro todo el mundo juega béisbol. Ah, sí, el único problema es que había que darme juego porque yo tenía el bate, la pelota y, y el guante que papá me había comprado. Sí participaba con el grupo y jugaba, y jugaba. Pero como usted habla también del trato, pero lo que más marcó mi vida fue el llamado del Señor. La iglesia adventista fue la gran universidad de mi vida, Ah, ¿usted le agradece a la iglesia adventista? totalmente. Soy un agradecido de la iglesia. La iglesia, eh, desde el momento que fui la primera vez a la iglesia, eh, fui aceptado como un niño en la iglesia, ese apoyo especial, esa consideración y siempre buscando lo mejor para mi formación. Gloria a Dios. Pastor, ¿tenía usted en mente, cuando estaba ya en el silencio, en el barrio, pequeñito, 5, 6 años, 7, quizás 10, que usted iba a tener este ministerio que tiene hoy? Tantas personas que han sido bendecidas por su vida, tanta gente que ora por usted, tanta gente que lo quiere y que quiere una extensión de mano suya. ¿Sabía usted que usted iba a tener ese ministerio que tiene hoy? Bueno, en esos primeros años, la visión no estaba definida. Justamente en el barrio, al compartir con los muchachos, uno admiraba a esos jóvenes que vinieron a la capital a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uno admiraba a esos muchachos universitarios, ¿no? Admiraba también a jóvenes de la comunidad que se hicieron cadetes. Cadetes médicos adventistas. No, cadetes en la academia militar. De la milicia. Entonces uno aspiraba también a esa parte. Pero cuando el Señor llegó a mi vida y recibí ese llamado, esa invitación del Señor, y la asistencia a la iglesia, la segunda noche que fui a esa conferencia, entonces ahí ya el Señor le comenzó a dar forma. Pero a la hora del bautismo fue que vino la definición, cuando el pastor Aristide González dijo que estaba bautizando a un pastor. ¡Wow! Ahí comenzó como a definirse eso. Gloria a Dios. O sea, bueno, quiero comenzar a introducir esta parte. Este programa se llama Conversiones. Así y es. trata cómo las personas llegan a Cristo y lo que Dios hace por ellos. Entonces, ¿cómo es que Natera llega a ser adventista? Explíqueme eso. Mira, estábamos ese domingo jugando al frente de la casa y llegó un señor que nunca lo voy a olvidar. Ya falleció, pero no voy a olvidar nunca a don Miguel Javier. Su ángel. Era un diácono de la iglesia, pero un diácono de esos de mano dura, ¿ves? Y él llegó al frente y dijo, hey muchachito, llévale esa invitación a tus padres. Pero la invitación nadie le hizo caso. En mi casa no interesaba eso.
Yo vengo de una familia un poco festiva y esas Sí. cosas, ¿no? Iban a la iglesia, a una boda, a un Un día al bautizo, año. un muerto. ¿No? Y él me entregó esa invitación y yo me acerqué a mi madrastra y le dije que mira, esta invitación, yo quisiera ir. Y yo fui a la iglesia, ella me dio el permiso, va a la iglesia, pero tiene que llegar a tiempo. Así lo hicimos. La iglesia no estaba lejos. La iglesia de San Pedro de Macorís no estaba lejos de la calle Atuey 76, que era la casa donde nosotros vivíamos y donde tuve mis primeros años. Así que fui a la iglesia y la gran bendición fue que esa noche predicaron la palabra, pero también hubo una ceremonia bautismal. Bautismal. Estaba ahí Aristide González. Y yo nunca había visto una ceremonia bautismal como los protestantes o los adventistas se lo hacían. Así que quedé impresionado. Para mí, te puedo escribir, yo pensé que estaba en el cielo mismo. ¡Wow! Estaba en éxtasis. Oh, qué lindo. Pero tenía que salir. Me senté en la última ¿Fue banca. un menor de edad? Sí, sí. Me senté en la última banca para poder salir a tiempo. Así que pude salir, pero los planes de Dios son los planes de Dios. Esa misma noche vieron una serenata, ¡Wow! Serenata. pero no fue en la iglesia adventista que dio esa serenata. Ah, no fue la iglesia adventista. No, eran unos hermanos pentecostales Evangélicos. y cantaban: perdido fui a mí Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. y yo comencé a llorar. ¡Wow! Me dirigí a mi madrastra, le toqué, le dije: mira, yo estoy sintiendo algo. Y ella me dice: eso es que Dios te está llamando. Así que al otro día volví a la iglesia. Estaban en conferencia, tercer día, seguía la conferencia. Y ya al tercer día, personas de la iglesia se dieron cuenta y dijeron: ah, pero es el hijo de Noné. Así que se me acercaron personas que eran amigos de mi papá, y ahí yo le dije que yo había tomado la decisión de ser bautizado como hubo el bautismo el domingo. Gloria a Dios. Así que Tremendo. Dios actúa de muchas maneras, por eso también mi agradecimiento a la iglesia pentecostal por esta Sí, serenata sí, sí, sí. que dieron esa noche. Ellos fueron a predicarle a otra gente y Sí, usted porque salió favorecido. Porque no fue a mí, no. Gloria No fue a Dios. mi casa la Dios serenata. sabe. La serenata no fue a mi casa. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios es bueno. Tenía a esa gente preservada para que usted viniera al Señor. Así Y es. también a ese diácono. Así lo creo profundamente, y a don Miguel por llevar esa invitación a mi casa, por la iglesia adventista de San Pedro de Macorís que se unió, que nos apoyó. Usted se imagina, cuando la junta se reunió, dijeron: no, porque es imposible bautizar a este muchacho, porque las familias no son de la iglesia. Y en ese tiempo no bautizaban niños. Claro. Pero la iglesia tomó la decisión y se constituyó los líderes de la iglesia local y otros hermanos en esa familia cercana para mí, donde me llevaban a recibir el sábado, comía con ellos los sábados, Como dieron a su familia. salí a hacer obra misionera con ellos. Wow. ¿Sabes lo que es bueno de salir con esa persona mayor, dar ese estudio bíblico? Mira, yo recuerdo al hermano Guelé. Ese era un yolero, porque antes para cruzar el río Iguagua, ir a la punta, entonces se iba en una yola, y don Guelé era un experto dando estudios bíblicos. Y él entonces, yo recuerdo ese manual bautismal crema, de la carpeta crema, y entonces yo con la Biblia y él dando el estudio. Así que personas como
don Antonio Davis, Ángel Howell, Federico Jiménez. Fueron personas que me ayudaron en esa área de dar los estudios bíblicos. Así que aprendí a dar estudios bíblicos, saber que el contacto personal es muy importante. Fueron esos maestros. Pero también los conquistadores desempeñaron un papel muy importante. En los clubes, las clases progresivas, como se llamaban en aquel tiempo. Así que el Club de Conquistadores, y bajo el liderazgo de la señorita Palmira Davis, la profesora, fue determinante en esa formación. El Colegio Juan Pablo Duarte, porque entonces la iglesia dijo, bueno, mejor que se quede estudiando con nosotros. Y así estuve en el Juan Pablo Duarte, en San Pedro de Macorís. Se combinó el Club de Conquistadores, la educación cristiana, pero sobre todo esa formación de la iglesia local. Gloria a Dios. Por eso es que el campamento que está en el este se llama Palmira Davis. Oh, sí, porque ella fue Esa señora. Su sobrino, el profesor José Davis, fue el que nos ayudó con el grupo en la formación, pero quien le dio como una estructura y ayudó a la formación de líderes, porque así vino un grupo. Bueno, al día de hoy hay un grupo Conquist Master de San Pedro de Macorís, que ese es un grupo que somos una gran familia, ya muchos somos abuelos y eso, ya se celebró el 60 aniversario del club. Es un asunto extraordinario, ¿no? Pero esa formación primera de la iglesia local en cuanto a la obra misionera, el compromiso con la iglesia, fue muy determinante en nuestra formación. Cultura con sabrosura, aquí en Conversiones con el pastor Oreste Natera. Pastor, nos vamos a su momento de estudios. ¿Dónde fue que usted estudió? ¿Dónde le enseñaron tantas cosas buenas a usted? A partir de ya de su adolescencia y que se bautiza. Bueno, yo pasé por varios niveles en la educación, desde la escuelita primaria, esa que uno iba con la sillita, y entonces estaba allí. Hice algunos cursos también en el sector público, pero ya eso de que el 5º grado pasamos al Juan Pablo Duarte. Y eso fue muy importante, muy determinante, con las diferentes directoras que pasaron por el Colegio Juan Pablo Duarte. Así que esa primera parte fue ahí. Llegamos al 8º. El colegio no llegaba a la secundaria. Todavía, sí. Así que tuve que ir un primer año al Colegio Católico San Pedro Apóstol, y allí pasé un año en ese colegio, donde pude cultivar amistades, Sí, hasta el día de hoy, gloria a Dios. que nos han dado también resultados para el bien de la educación La cristiana educación, adventista. ahí está, Dios siempre sabe lo que hace. Oh, sí, sí, sí. Conocí personas allí excelentes, y que hay en mi formación unos datos muy importantes que aquí voy a tener que aprovechar. Quiero decirte que ese año en el Colegio Católico fue uno de los mejores años. Sí. Sí, 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 sí. Me fue bien en lo académico, pero también en las intenciones que ellos pusieron en mí. Ellos pusieron en mí porque la maestra de formación me dijo que si podía leer del Evangelio en la reunión que hicieron en la iglesia con los estudiantes. Pues dije que sí. Claro. Entonces, cuando yo estoy leyendo el Evangelio, de los Evangelios, el cura párroco le dice a ella, ¿y quién es ese muchacho que nunca lo he visto aquí en la iglesia? Entonces ella le dijo, ese es un joven estudiante adventista, muy bueno. Y después me enteré por esos mismos líderes que él le dijo a ellos, bueno, trátemelo bien. Wow. Oiga la estrategia, trátelo bien. Y me trataron muy bien. De hecho,
llevaron a muchas cosas interesantes. Una que definió mucho fue que la graduación de ese año me pidieron que yo fuera el maestro de ceremonias Oh, en el Hotel Macorís, que no iba todo el mundo allí en ese tiempo. Y yo lo vi eso como una invitación extraordinaria. Así que cuando le dije a mi papá, papá, mira, en el colegio me han invitado para esto, y papá dijo, pues vamos a hacer un traje para eso. wow. Pero yo fui muy contento a hablar con mi pastor, el pastor Juan Galvá, que no voy a olvidar eso. Y cuando yo me dirigí a mi pastor, pastor, en el colegio Me están me han invitando. invitado para la graduación, que yo sea el maestro de ceremonia, será en el salón del Hotel Macorís. Sí, habrá una fiesta, pero yo voy a estar En la con la parte, directora y con los profesores, las monjas y eso. Y me dijo, lo invitaron. Oh, usted no va para ninguna parte. Y el pastor Galván me dio esa orden, así usted no va para ninguna parte. Y el lunes vamos para el colegio dominicano. Y así, como ya había terminado el año escolar, en su Volkswagen, el pastor Galván me llevó a Herrera, me llevó allá al Colegio Adventista Dominicano y le dijo, usted me inscribe a ese muchacho. Y le preguntaron, bueno, ¿y el dinero? Dice, la iglesia va a pagar. Así que con esa orden a llenar, después fueron a visitarme allá a San Pedro para darme más explicación del colegio, pero gracias al pastor Galván pastor. por esa determinación, por esa orden, porque yo no estaba con mi pastor. No, y yo veo que quizás uno puede ver y esa transigencia del pastor. Sin embargo, ahí estaba Dios obrando. Sí, porque déjame Usted decir, podía ser un sacerdote y no un pastor. era una estrategia Claro. de tratarme bien. Una estrategia que ya había invitación para ir a España y esas cosas. Así que eso que hizo el pastor fue inspirado. O Inspirado. sea, que posiblemente hoy en vez de decirle pastor Natera, reverendo Natera. Por eso yo le digo a los jóvenes, obedezcan a sus pastores, Gloria a Dios. escuchen Hay a sus sabiduría. pastores y sus pastores estén atentos a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, atentos a sus necesidades y qué pueden hacer. Porque hoy yo agradezco mucho al pastor Galván que me llevó allá a Herrera para que me escribiera y él se hizo responsable. Gracias a Dios, la iglesia no tuvo que pagar, porque la iglesia me dio esa oportunidad de trabajar con los conquistadores y yo me hice un líder. Vamos a decir, la iglesia me ayudó en eso. Así que al llegar al colegio dominicano, el director de aquel entonces había sido pastor en San Pedro de ¿Quién Macorís era? y dijo, él va a ser monitor. Wow, Así que me dio la oportunidad de ser usted llegó monitor. pastor siendo jefe. No. Y esa fue una gran universidad, el ser monitor. Yo Ya era aprendió un mucho. muchacho encargado de otros muchachos, pero eso me abrió un mundo de ver cómo la gracia de Dios nos ayudaba para que esos muchachos pudieran conocer más de Dios, ver a algunos que tomaron su decisión por el Señor. El Colegio Adventista Dominicano en Herrera fue para mí la gran universidad. Wow, la gran universidad. Pastor, ¿quién era el rector en ese momento? Era un pastor cubano, pastor Luis Felipe Lescay, pero, Lescay, pero yo- había un yo oí mencionar mucho. había un cuerpo de obreros allí. Estaba el profesor Luis Rafael Jiménez, Sí. era nuestro tesorero, siempre hemos conservado un respeto muy especial. Su esposa Clarisa fue mi maestra de química, y así estaban los Peña. Y alguien que también me marcó mucho fue mi preceptor, Edgar Azucey. Edgar Azucey también tenía entonces ese balance que uno tiene también que aprender. Era un tipo práctico y
conocedor de los muchachos y sus luchas, y como preceptor también aprendí de él mucho. Él me dio la oportunidad de poder estar allí y a Susei es alguien que recordamos con mucho cariño, mucho amor, y a su esposa Teresa. ¿Y qué te puedo decir del Colegio Dominicano? Que la convivencia de allí, esas amistades perduran. El día pasado nos vino a visitar aquí a la universidad en Bonao. Vino una compañera de La Vega que fueron a estudiar Herrera, y cómo ella conserva todavía esos principios. Y me decía, Oreste, yo estudié nutrición, pero la base me la dio el Colegio Adventista Dominicano. Cuando uno escucha eso, uno dice, mira, qué cosa. Lo difícil que era para esos muchachos el saber que no iban a comer carne en el colegio. Y decían, no, aquí no que se da carne. Y ahora esos muchachos, muchos de ellos, practican una vida saludable. Y uno dice, qué bueno es Dios. Cómo tocas vidas. Y ese toque del Señor perdura. Yo confío plenamente que cuando el Señor Jesucristo venga, todos esos estudiantes que pasaron por las diferentes escuelas adventistas, como parte de ese gran pregón, ese grupo se va a levantar, y esos que aprendieron en esos primeros años de su vida se van a unir para hablar de la gracia salvadora de nuestro Señor. Gloria a Dios. Hay una entrevista en el canal con don Luis Rafael Jiménez de Machena, que mencionó el pastor. Vayan y búsquenla. Y también me mencionó Aridio Guzmán acerca del pastor Lescay en esos años. Sí, Aridio. Sí. Aridio fue Sí. un amigo mío, sí, gran. Sí. También hay una entrevista con Aridio en el canal. Sí. Pastor, ya está en el Colegio Dominicano, ya usted se decide a estudiar para pastor. ¿Dónde estudia y cómo fue eso? Entonces fuimos a Mayagüez. A Mayagüez. Antillas. Sí, ese decían Antillan College o College. Colegio de las Antillas. Antillas. Ya ha evolucionado, Universidad Adventista de las Antillas. Creo que le decían Antillas porque Cuba también tenía que ver con esto. En un tiempo realmente el colegio estuvo en Cuba. Ok. Iban muchos estudiantes dominicanos de muchos lugares, ¿no? Después que pasa al otro sistema de gobierno, entonces se traslada a Puerto Rico. Y que tiene que ver con la Unión Antillana. Sí, siguió siendo Universidad de las Antillas o Colegio Antillano. Así que estuvimos allí, una gran bendición en ese tiempo para asuntos consulares, cómo resolver eso. Pero el presidente de aquel entonces de la universidad norteamericano, él dijo, no, esos muchachos tienen su corazón puesto en lo que quieren y tienen manos, y ellos van a echar hacia adelante. Así que al llegar a Mayagüez, tuvo una linda oportunidad, como había pasado ese tiempo siendo monitor en el Colegio Dominicano. El presidente de la universidad dijo, él fue monitor allá, él va a ser monitor aquí también. Así que me siguió el asunto de la educación, en la formación de los jóvenes, con sus fortalezas, sus debilidades. Por eso lo que es la educación siempre ha estado en nuestro corazón. Al regresar, ya como pastor, me fue a buscar al aeropuerto el pastor Felito Tavares. Félix Tavares. Él mismo. Era el presidente de la Asociación Central Dominicana. Imagínense lo que significó para mí. Al aeropuerto me va a buscar el presidente de la iglesia. Pero el presidente tenía otra cosa en su mente, ¿no? ¿Qué tenía Félix en la mente? Para llevarme al sur. Y allá en camino al sur, nosotros hablamos tanto, el pastor, y lo que él pensaba para el sur, de miremos hacia el sur. Así que a mí me tocó participar después de la gran conferencia del sur. Nos llevaron a Neiva, y en Neiva estuvimos allí, pero apenas fueron 2 semanas, porque el pastor Andrés Molina era el pastor y su esposa Claire
estuvieron de vacaciones y el pastor nos llevó para que cubriéramos ese tiempo. Pero ahí vino un congreso, entonces en el congreso, después terminado el congreso, el pastor fue reelecto como presidente y llevó a la junta que fuera al distrito de Atomayor en el este. En el este, a su tierra, ¿quién dice? No, bueno, Está cerca. Atomayor ya casi es por adopción también, porque ahí me amaron bastante. Sí. Yo lo amo bastante a ellos. Tuvimos la oportunidad de caminar todos sus campos, predicando, abriendo congregaciones. Y esos ancianos, esos líderes de allí, fueron para mí una escuela. Porque déjame decirte, siempre he tratado de aprender de los demás. Y siempre se aprende en la vida. Se aprende. Y con los dirigentes locales, yo aprendí mucho, mucho. Usted siendo el pastor aprendía de su gente, Porque sus ancianos y su... Sí. Estaban enfocados en lo que ellos Sí. querían para Pastor, que se cumpliera la misión. eran tiempos románticos del mensaje adventista. Bueno, déjame decirte, siempre los tiempos son románticos. Sí, Depende mucho también de tu actitud, de tu determinación, de cómo ver las cosas. Ese era un tiempo con unos compromisos y ahora. Pero hoy, cuando estuve participando del Ministerio de Publicaciones y verlos ustedes cantar, y decía, mira, el esfuerzo que están haciendo, cómo ellos tuvieron que estar practicando. Cuando vi todos esos hermanos que vinieron a las reuniones de hoy, algunos de tierras lejanas, tenemos una iglesia comprometida. gloria a Dios. Así que siempre la época es la mejor. No vivo en la añoranza del Sí, pasado, eso es bueno. pero sí agradeciendo al pasado por lo que ha hecho en el cumplimiento de la misión. Pero ahora nosotros tenemos la mejor oportunidad de poder dar al mundo el último mensaje de salvación. Amén. Por eso, al estar en la universidad en esta etapa de mi vida, como bien sabe, ya estoy jubilado, pero la iglesia entendió que debería, que viniera un tiempecito a estar aquí. Cada vez que veo a estos jóvenes que vienen cargados de sueños, siempre pido, Señor, ayúdanos a que puedan alcanzar tus sueños que tú has puesto en ellos. Gloria a Dios. Pastor, y de eso vamos a hablar en un momentito, de la diferencia entre cuando usted fue rector anterior y ahora. Pero usted entonces ya es pastor en el este. ¿Qué sigue después de llegar al este? Bueno, del este pasamos de Atomayor a la Romana, pero fue muy breve en la Romana nuestro pastorado allí, porque el pastor Héctor Acosta, Del norte. el pastor Héctor Acosta, que fue director de jóvenes en la Central Dominicana, Sí. fue con la encomienda del presidente que fuera a la Romana a decirme que la Junta había tomado la decisión de ir a Los Minas como pastor. Esta programación, porque este es el mensaje de vida que tiene que ser recibido por toda la humanidad, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la misión. Por eso, cuando Jesús llega, hay salvación. Pastor, entonces usted está en el este, allá pastoreando en Atomayor, en la Romana. ¿Qué sigue ahí? Bueno, de ahí nos trasladamos a Los Minas, A Los Minas. en la capital. Era un reto para usted. Así, el aviso lo llevó el pastor Héctor Acosta, que era el director de jóvenes en aquel entonces de la Central De la Dominicana. Central Dominicana. Fue allá a la Romana, recién casado casi, y se mira, la Junta ha tomado la decisión para que sea el pastor de Los Minas. Así que fuimos hablando en el camino, Los Minas, tú sabes lo que significa eso, pastor. Pero gracias a Dios, en Los Minas pudimos, el movimiento juvenil
de allí. El movimiento Usted era juvenil. joven y le gustaba trabajar con Y jóvenes. el movimiento juvenil me dio un respaldo absoluto de respeto, ¿eh? De apoyo en las actividades de la iglesia. De ahí, eso fue una relación tan especial. Conoces al pastor Daniel Durán. Claro. Entonces Daniel Durán era de los líderes allí de la iglesia, así que el ver a Daniel, un ingeniero agrónomo, después estudiar teología, yo me gozaba bastante en saber eso. Así que nuestro paso en los Minas fue de mucha bendición en la iglesia de Vietnam. Y ahí es Hermes Tavera. Todos esos catangas. Por eso yo decía a veces de una manera jocosa que yo fui el pastor dominicano, el primer pastor dominicano de trabajar en el Asia. Uno dice, ¿cómo? Sí, o en el continente asiático. Yo era pastor de Vietnam, de Vietcong, de Katanga. Y entonces ahí, pero ese fue una etapa, pero que yo me la gocé en Jehová, ¿no? No era fácil, eran los tiempos cuando surgieron esos grupos, creo que le decían como los sacaígados, una cosa de eso. Sí. Pero esos muchachos, cuando yo entraba por allí, me ¿A ti lo respetaban. respetaban? Me respetaban. Y yo era otro joven. Así que trabajar en esa zona me dio una visión de la vida, ahora en la ciudad capital, una zona en un crecimiento. En los Minas, estando en el mejor momento, entonces recibí otra Llamada. visita. Fue la visita del profesor Marino Contreras. Ay, Marino Mi gran Contreras. amigo, vivíamos en el Brizal. Mi esposa y yo vivíamos en el Brizal y Marino me fue a visitar allá. Dice, bueno, Natera, nos habíamos conocido en la Universidad de las Antillas. Él estaba, por Sí. supuesto, más avanzado que yo. Él se graduó y salió. Vino y estaba trabajando acá en el Colegio Adventista Dominicano, ya en Sonador, Bonao. Y vino con la misión porque el director de ese entonces, el pastor Cami Cruz, Cami Cruz. le pidió que me hiciera esa visita y que me extendiera la invitación para venir como preceptor al colegio en Bonao. Y así llega usted. Entonces, no, él viene, me presentó el cuadro del colegio de la gran necesidad y que el director estaba pensando en su servidor, el pastor Cruz, porque yo había sido monitor en el colegio adventista dominicano en Herrera, monitor en Puerto Rico, en Mayagüez, Tenía y experiencia. un pastor que estaba lleno de gozo, Sí. trabajando, estaba muy Fuerza, mucha feliz, con fuerza. mucha fuerza. El problema vino cuando fui a hablar con el presidente de la asociación, que es el pastor, era el pastor Ramón Araujo, que había sido el pastor Araujo mi maestro de Biblia en Herrera. Así que cuando yo le voy a hablar eso, me dice, bueno, tú estás loco. Me está apoyando el hombre. Yo no te voy a dejar ir para allá. Tú estás en la capital. Dios te está bendiciendo. Cuento contigo. No te puedes ir al colegio. No. Esto es regresar. Así mismo. Digo, pastor, tremendo problema porque yo tengo una gratitud por el Colegio Adventista Dominicano. Wow. Es de decirte que vine a Sonador sin el llamado, porque el pastor no me lo pasó. No se lo pasó. No me lo pasó, así que yo salí. Pero los planes de Dios son los planes de Dios. Pastor, disculpe que le interrumpa. Y después yo tuve que recibir aquí al pastor Araujo como director. Y le dije, mi pastor, mi profesor, aquí. Ah, sí, Oreste, es que no, tú estabas bien allá. Pero qué bueno que estás aquí a trabajar. Y nos abrazamos. Una decisión así, oponiéndose los líderes, o sea, su líder, ¿cómo se la toma? O sea, ¿usted oró? O sea, ¿qué No, bueno, fue lo que no, usted lo que pasa- lo le que- convenció de venir para acá? No, lo que pasa es que cuando el presidente ve eso, recuérdese que el pastor Araujo fue mi profesor, Vela por su campo también. ¿no? Y también por mi persona.
él veía que no era el momento para venir, porque las cosas estaban muy bien en la asociación, en toda su forma, ¿no? Y él vio, pero este muchacho no está pensando bien, ¿no? Pero después el pastor así lo reconoció cuando estuvo aquí. Y un dato muy importante, eh, una semana antes de que él bajara al descanso, yo lo llamé. Wow. Y ese domingo en la tarde hablamos de tantas cosas. Sí, lo hice Recordaron reír. todo eso. Le dije, pastor, y no me pasaste el llamado, ¿eh? Y él me dice, ay, Oreste, pero no. Pero fue muy bien que trabajáramos juntos de nuevo allí en la universidad y yo tengo esa satisfacción de haber tenido esa oración con él y pasar esos momentos de esa alegría especial. Pastor, este programa es de atrás para adelante y de adelante para atrás. Vamos un chin para atrás. Sus padres no se opusieron a que usted estudiara teología, fuera pastor de la iglesia Bueno, o se convirtiera. la parte importante fue en la conversión. Cuando viene la decisión, mi papá fue que hizo una observación porque amigos le dijeron, mire, eso se va a ser evangélico. Y eso Está muy loco. se convierte como una gente tonta, así, sin esto. Y ahí él se impresionó, eso me dice él. Pero siempre en los barrios, en las comunidades, hay una persona que sobresale. Sí, qué sé. Había un señor, don Viejo Villaverde, decían así, todo el apellido mundo escucha. Villaverde. No es que era un viejo verde, no, decía Viejo Villaverde, porque era apellido Villaverde. Entonces, y yo siempre se lo repetía a él, le agradecía ese consejo que le dio a mi papá. Él le dijo, no, esas son gente muy No buena, son gallo loco, ¿no? esas son gente que piensan bien. Y, sí, ellos son los del programa La Voz de la Esperanza. Que yo Ahí vino la voz de la esperanza. ellos son del programa La Voz de la Esperanza. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, una voz que en estos días inciertos proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Con mi Jesús, con él al cielo llegar. El programa La Voz de la Esperanza vuelve a sus oyentes para alabar, por medio de los heraldos del Rey, a Cristo Jesús, el que ya reina. Son una persona, Oreste va a entrar a un grupo bueno. La voz de la esperanza es un programa, bueno, ya un programa de años, de décadas, que ha tenido la iglesia adventista y que uno de sus oradores fue Milton Peverini García, Braulio Pérez Marcio, entre otros grandes predicadores, Así y que llegaba aquí al país. Sí, así que cuando viene la decisión como pastor, no, ya estaba el camino trazado. De hecho, en el colegio católico me decían el pastorcito. Los muchachos entraban en la cosa, decían el pastorcito. Entonces vamos para adelante. Estamos aquí en la UNAD. Estamos en la UNAD y en la UNAD fue qué cosa grande ser el preceptor. En esa época teníamos una combinación de estudiantes del colegio y también de la universidad. Así que era una mezcla especial. Y que venían muchachos que estaban aquí de fuera. Y eso, había muchachos becados por el gobierno de escasos recursos, pero habían hijos de militares, habían hijos de industriales de esa época, personas de renombre, de todas las clases teníamos aquí. Y por eso, esa etapa de mi vida fue también otra gran universidad, porque ese conglomerado de tú poder trabajar con esa diversidad y tratar con la ayuda del Espíritu Santo de no discriminar, de no aceptar porque tiene dinero y a como el pobrecito, mirarlo de un lado. No. Darle un trato como el Señor se lo daría, sin importar la familia y esto. Eso me ayudó mucho, me marcó mucho.
Así La como, iglesia- como preceptor, esa fue otra etapa que le agradezco a Dios y a la iglesia adventista. La iglesia adventista ha sido su gran universidad. Oh, no, 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 eso es maravilloso. Así que aquí, por la experiencia pastoral, me dieron la oportunidad de dar algunas clases también en el departamento de teología. Más tarde, Ahí te conoció todos los estudiantes que habían de la época. ahí venían esos estudiantes. Tuve la oportunidad de poder compartir con ellos. Algunos se fueron marcando bien como buenos investigadores, como el caso de Elmer Taveras. Hermes también. Sí. Hermes Taveras siempre esa profundidad, Sí. y uno ya reconocía, pero había sido el muchachito allá en Vietnam. Sí, usted quedó- déjame verlo. Pero siempre, aunque respeto para ellos, aunque lo vi jovencito como Héctor Puello, el pastor Mateo, Schulterbrand, Schulterbrand. Paredes, bueno, son Tremendo. tantos Mateo, que quisiera poder mencionarlos todos, el pastor Gerardo, Sí. todo ese grupo. Así que el Señor me permitió ser, también dirigir el departamento de teología. Estuvimos en la vicerrectoría académica y estuvimos también como rector interino, pero llegó un momento que tuvimos que salir y el Señor nos permitió ir al norte, a la asociación, a la misión dominicana del norte, Y usted, con un fenómeno. ¿cuál es el fenómeno? Sí, porque yo no había sido departamental de asociación, Ok. ni administrador de Usted tenía una gran universidad en la iglesia, Aquí- en todos los lugares, pero todavía no es esa experiencia. departamental. Sí. Yo llegué como director de jóvenes. Yo fui director de jóvenes nominado. Ok. Así que Nombrado. fui un director de jóvenes que, bueno, ese congreso vio que por mi trayectoria con los conquistadores yo debía ser un director de jóvenes. Y así me nominaron. Me presentaron, pero el presidente de la Junta o del Congreso, que era el pastor Dionisio Cristian, alguien también que fue parte de nuestro modelo, el pastor Cristian significó mucho Muy mencionado, para sí. su servidor. Y entonces terminó la comisión de nombramientos, hicieron la sugerencia. Y el pastor Cristian entonces me llamó aparte, porque eso lo hacen cuando se ¿Tú qué haces, menciona el Víctor? nombre. Y él me llamó y me dijo, óyeme, la comisión te ha nominado para ser director de jóvenes. Pero escucha lo que te voy a decir. Se viró y me dijo, pégame tus rodillas. Y unió su rodilla Tremendo. con la mía y me miró. Y me dijo, pero no te conviene que tú seas director de jóvenes. Wow. Tienes que ir a disfrutar tu ministerio, aprender con los hermanos, porque apenas tenía como 2 años en el ministerio. No era ordenado, nada de eso. Disfruta tu ministerio. Tremendo. Oró conmigo, pero yo tengo que admitir que lloré. Porque usted sabe lo que decirle a un muchacho joven con brío, Que tú no va a ser que director de tú no vas a ser jóvenes. director de jóvenes Mira. cuando están pensando en que te nombre. Dios, pero Pero esa lección la aprendí y le agradezco bastante al pastor Dionisio Cristian. Porque a veces hay elecciones que tú puedes tener. Si tú no la has buscado, y déjeme decirle, lo mejor que hay es dejar que sea la iglesia y Dios que determine cualquier momento en una posición que tú puedas tener. gloria a Dios. Eso me ayudó tanto que después en otra ocasión, en un congreso, la comisión de nombramientos me sugirió para ser presidente de la Asociación Central Dominicana. Tremendo. Pero ahí yo fui a hablar con mi Dios y entendí que la Universidad Adventista Dominicana me necesitaba más. Siempre la oración ha sido su mecanismo. Por eso creo que la iglesia es un escenario de Dios para que los hombres se puedan ir formando.
pero hay que permitir al Espíritu Santo que trabaje en uno. Sí. El ir al norte, aquella vez, de la universidad a ser presidente de la misión del norte, donde han pasado personas de una experiencia sólida en el liderazgo. Llegar al norte, de la universidad al norte. El norte, Y dije, Señor, tiene que ayudarme. Porque cuando usted se deja guiar por esa declaración de la sierva del Señor, conságrate a Dios todas las todas mañanas. las mañanas. Haz de esto tu primer Tu trabajo. primer trabajo. Sea en tu Cuando, oración, tómame. por enteramente tú. Cuando uno ora así, un ser humano como yo, porque un ser humano como yo, con fortaleza y debilidades. El Señor ha sido conmigo un maestro constructor, un ingeniero, ha hecho tanta cosa por mí, tanta paciencia ha tenido conmigo, que tengo que trabajarle con toda la dedicación, con toda la humildad. Nunca uno pensar que no. Solo en la gracia de Dios. Y en el norte, yo vi la gloria de Dios manifestarse. Aleluya. Desde Piedra Blanca a Rincón de la Galera en Samaná, Cupey, allá por Dajabón, Carbonera, todos esos sitios, La Vega, Jarabacoa, Constanza. Sí. El norte es una gran maquinaria, un asunto tremendo. Un grupo de hermanos Y ese trabajando tiempo, con pues, se uno. trabajaba mucho. Y fue tanto el impulso de los hermanos, los pastores, que entonces la misión en nuestra administración pasó a ser una asociación. Eso nos brindó la oportunidad de estar en Cotuí muchas veces ya. Sí, En bien. el sueño, la soledad, y todo eso nos gozamos tanto en el Señor en ver ese crecimiento. Estando entonces en la asociación, en el mejor momento, ahí viene otra Otro invitación, llamado regresar a la a universidad. la universidad. ¿Y cómo ahora? Yo le dije al presidente de aquel entonces de la Unión, el pastor Félix Ríos, un gran amigo, puertorriqueño, y le dije, pastor, pero es que la iglesia no está contenta acá en el norte. Me dice, sí, nosotros también. Pero los hermanos de la universidad te están pidiendo que vayas. La Y vida dije, se- pero hay mucha gente que tiene su doctorado, su asunto, que dice, no, ¿Por qué yo? están pidiendo que regrese. Y regresamos acá a la universidad de noche. Y fue una gran bendición ese tiempo de estar aquí como rector hasta el año 1997, al final, en la última graduación, que así nos despedimos. Que déjeme decirle, pastor, yo no sé, a veces uno dice que los tiempos pasados son los mejores, pero ese fue el tiempo de gloria de la UNAD. Por aquí pasaron mucha gente grande, una revolución tremenda que hubo con Bueno, eso que venían a estudiar, esas cosas. Es que Dios siempre bendice sus instituciones. El coro de la UNAD, el por eso- cuarteto. Y por eso una parte muy importante que le pido a los hermanos que siempre oren por las instituciones educativas, que siempre oren por nuestros hospitales, para que la gracia de Dios allí se manifieste, que oren por el ministerio de las publicaciones, porque la universidad de lo que es una herramienta en las manos de Dios para que las personas conozcan que hay algo diferente, que nuestro Dios es el creador y sustentador. Por eso, en cualquier esfera donde nosotros podamos estar, con la ayuda del Espíritu Santo intentamos que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Pastor, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Con algo que aprendí en los conquistadores. Siervo de Dios y amigo de la humanidad. Oh, gloria a Dios. Tremendo. Como un Así, siervo de Dios. y amigo de la humanidad. Recibí tanto gozo el otro día cuando vi una publicación
que el Senado de la República reconocía al doctor José Manuel Glass Gutiérrez. Blas Gutiérrez, un amigo. Ah, y cómo se habla de Glass, de su cristianismo, su integridad en la aplicación de la justicia. Sí, Y yo me sentí tan emocionado al ver esa ¿cómo podemos publicación. ver? Y yo la compartí por todos los medios, porque pude recordar cuando yo pasaba a buscar a Glass a su casa y su profesora, la profesora Violeta, su madre, me permitía que él fuera conmigo a la iglesia y ver como él otros tantos que la gracia de Dios ha hecho ese trabajo especial. Por eso cada vez que veo a un adventista que se mantiene firme en la bendita esperanza, yo alabo al Señor. Amén, amén. Porque digo, la iglesia del Señor está avanzando cada día más. El avance. Imagínense lo que yo estoy experimentando ahora, que el pastor Teófilo Silvestre sea mi presidente, mi jefe, mi Y estudiante, pues, ahora están eso, que Winston Inciano, mi estudiante, Usted ya ha tenido muchos alumnos mi buenos. respeto para ellos y muchas de las reuniones y actividades siempre elevo esa oración. Amén. Que el Señor mantenga el liderazgo en la República Dominicana consagrado a Dios, actuando con mucha sabiduría para el crecimiento. Amén. Ya yo ahorita, como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Así que, por lo demás, Está guardado en Cristo pero ahora Jesús. aquí en la tierra, Él me está dando ese gozo de ver a esos jóvenes, Sí. adultos, Sí, sí, sí. ver una iglesia creciendo. Y no te hablé de la etapa de Puerto Rico, Sí. porque esos fueron 22 años De gloria. mucha Wow, bendición. wow. Es una iglesia que aprendí a amar. Y para mí la iglesia en Puerto Rico significa mucho. Así que ver allí ahora al presidente de la Unión, el pastor Luis Rivera, y yo digo, Señor, gloria a tu nombre. Quiero decirle a toda la hermandad y a los amigos que están en este canal, lo mejor que hay en esta vida es aceptar a Jesús como su Salvador personal. Amén. Creer que Él es el creador y sustentador de la vida. En un mundo convulsionado en el cual vivimos, cuando usted mira a la China con sus avances, pero también con sus problemas internos que hay. Cuando miramos a Rusia tratando de levantarse y ver a un líder que quiere hacer grandes cosas, pero uno sabe también lo que hay detrás. Lo que está viviendo los Estados Unidos de Norteamérica, que le ha abierto las puertas a tantos dominicanos que han podido cambiar su vida gracias a que Estados Unidos le abrió la oportunidad. Pero aún frente a todas estas cosas que estamos viviendo, como nunca antes, yo estoy más seguro que la única esperanza de la humanidad es Jesús. Amén. Y eso que aprendí, que Él va a venir por segunda vez, al paso de los años, cada día lo anhelo más. No voy a olvidar ese libro que me regalaron en la iglesia de San Pedro. El tiempo se acaba. Y yo pensé que se iba a acabar allí cuando salió ese libro. Pero ahora estoy más convencido que mi Cristo viene pronto. Amén. Y usted le da la gracia al Señor de que Él no vino en ese tiempo porque le ha permitido a usted desarrollar una vida de servicio al Señor. Gloria a su nombre. Pastor, ¿usted no se arrepiente de esa decisión que tomó Oh, un niño de no. 12 años? De pequeñito? Bueno. Tuve que aguantar un poquitito porque ya al frente me dijeron, pastor, dicen que a veces usted da una lloradita. Y yo quise demostrarle al editor de este canal que no iba a llorar,
pero por dentro estoy cargado de Sí, emociones. emoción, sí, Agradecido a mi Dios, agradecido a mi iglesia. Pastor, mire, yo soy un enamorado de la universidad. En esos tiempos de su rectoría, yo aprendí a amar la universidad, aunque no pude estudiar aquí. Vine a mirar la universidad porque mi mamá me iba a inscribir aquí, pero no pude. Y eso, cada vez que dicen en la UNAD, yo digo, wow, yo debí estudiar en la UNAD. Pero yo todavía puedo, todavía. Sí, Todavía pero yo lo que están tengo haciendo esperanza de ustedes que- con este canal llevando y otros tantos jóvenes que tienen unos programas. Cada asunto que sale en nuestros jóvenes, yo estoy tratando de monitorearlo y participar porque agradecemos lo que ustedes están haciendo. Amén. Lo que están usando las redes sociales para poder presentar contenidos que valgan la pena. Amén. Amén. Así que animamos a esta juventud poderosa seguir siendo ese agente de cambio. Nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres que amen a Dios, que amen a sus semejantes, como el Señor nos ha enseñado. Porque eso es lo que necesita el mundo hoy. Amén. Pastor, yo sé que, mire, usted tiene muchos alumnos, muchas personas que han pasado por aquí, que hoy son pastores, que a usted le dan las gracias y que usted ha tenido que ver con ellos. Pero hay un testimonio que tengo aquí en mi canal de una entrevista que yo le hice a un pastor amigo suyo, un hijo suyo, que yo quiero que usted la escuche, la vea, ¿verdad? Rápido, y me dé una opinión sobre eso. Escuche. Yo vengo de gente rechazándome, yo vengo de gente dándome la espalda, yo vengo de gente que la universidad pedía una carta de la iglesia o de un líder de la iglesia o de un pastor de la iglesia que firmara diciendo, ese muchacho es óptimo para ser estudiante de teología y ser pastor. Y nadie me firmó la carta. Yo llegué a la Esta sí, Arnaldo, ay no. Jenny, yo llegué a la universidad sin la carta. Y cuando llegué al registro, a mí me mandaron para donde el rector, el pastor Oreste Natera, en ese tiempo, porque yo no tenía la carta. Y cuando entré, me senté en la recepción del rector y llorando, porque mami me había hecho creer que no iban a ver la carta, que faltaba, que Dios iba a cegar a la persona. Sí. Eso fue mami, O sea, fue- es una mujer de fe. Y yo estaba llorando y cuando levanté la mirada, nunca voy a olvidar, en la recepción de entrar a la puerta de la oficina del presidente, había un letrero que decía, no llores porque el sol se oculta, que las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Wow. Ese día yo me sacudí, me limpié los ojos, entré, los ojos hinchados. El pastor Oreste Natera me miró y me dijo, bachiller, ¿es verdad que usted quiere ser pastor? Sí, señor. Natera es un santo de Jehová. ¿Y es verdad que usted no tiene la carta? No, señor. ¿Y usted sabe que la necesita para poder pasar esas puertas e ir al internado? Sí, señor. ¿Usted cree que el Señor lo llamó? Sí, señor. Hizo así, sacó un bolígrafo. Y el pastor Natera me firmó la carta. Gloria a Dios. El pastor Natera para mí es un ángel Sí. que el Señor tiene en esta tierra. Sí, yo lo creo. Ese hombre no solamente me firmó la carta, ese hombre me casó. Ese hombre me ha presentado a mis hijas. Y ese hombre, yo voy a cumplir 25 años de casado en diciembre. Y no ha pasado un año de esos 25 que el 12 de diciembre el pastor Natera no nos llame a Menchi y a mí para felicitarnos el aniversario. Gloria a Dios. Todo el mundo necesita en algún momento en su vida Un Natera. un Natera. Y Dios lo tenía ahí. Y ese hombre, el cielo le dirá la gente que ha sido bendecida e impactada por su ministerio. Y cuando yo salí de esa oficina, yo le dije al Señor, dame la oportunidad, el privilegio y la autoridad para ser quien le firme la carta a mucha gente que ha sido rechazada. Testimonio como escuchar a Arnaldo, Elías Zavala. Sí, también hablo de usted. Todo líder No, mira. necesita una persona que cree en él. Si tú que exactamente. lo sostenga Y oye y bien, lo patrocine.
nadie, ningún líder, ningún pastor, no se sienta mal ni sienta que usted está invirtiendo demasiado en una persona. Gloria a Dios. Invierta, que al final usted no sabe lo que usted va a cosechar. Sí. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero hay otros que son unos héroes, unas heroínas, que no han salido frente a las cámaras, que no han tenido una posición denominacional, pero han sido unos héroes que el Señor ha utilizado y sigue utilizando. El compromiso que la iglesia nos dio de poder trabajar desde nuestra adolescencia como monitor. Un ser humano, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de He acuerdo. tenido mis problemas también y que la gracia de Dios Esa es la grandeza, pastor. es la que me ha cubierto. Esa es la grandeza. Que Que me ha la... ayudado de la mano. Dios ha tenido tanta paciencia conmigo. Tanta paciencia. ¿Cómo no voy a tenerla con otros? Con nosotros. Porque Dios me ha amado demasiado. Mi amigo Jesús ha estado siempre ahí. Y por eso, al escuchar eso, lo que mi ser se sobrecoge de una reverencia a Dios. Y de la gloria a Jesús. Porque sé todo lo que Dios ha tenido que hacer conmigo. Así pues, las críticas no me derrotan, pero tampoco los reconocimientos Un latece. lo necesito para poder, no, porque frente a lo que Jesús ha hecho por mí, es demasiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es demasiado porque al tratar no solamente con personas en la iglesia, sino con otras personas fuera del mundo de la iglesia. Fuera del mundo de la iglesia. Testimonio. Le digo, solamente la gracia de Dios es que ha podido hacer eso. Amén. Amén. Pero cuando hay muchos que se niegan a favorecer a un Arnaldo como así, hay otros Arnaldo por ahí, por lo que sea, por orgullo, por prepotencia, por lo que sea, o hasta por aplicar la ley, usted elige dejarse usar por Dios y firmarle la carta a muchos Arnaldo. Pero ese firmar la carta es más profundo. Firmar la carta cuando la persona cayó en desgracia. Así mismo. Firmar la carta cuando le va bien a la otra persona y tú tienes que estimularlo a que se mantenga mirando a Jesús. Jesús. Porque ahí hay que firmar la carta Sí. también. Cuando hay que decirle, no dejes que el humo Sí. te haga Sí. perder, así como las lágrimas No te pueden nuble. quitar de ver. Pero también a veces las cámaras te pueden hacer. Los aplausos. Y ese equilibrio que necesitamos tanto como tuvo el maestro. Solo que siendo él el creador y sustentador de la del vida, universo. el rey del universo, hacerse una criatura humana y pasar el sufrimiento, el menosprecio. Y esa grandeza de Jesús hace que los seres humanos aprendamos que somos frágiles, pero que en las manos del Creador y Sustentador, Él puede hacer grandes cosas. Gloria a Y Dios. puede hacer esas grandes cosas con muchas personas, en diferentes grupos. Y hay momento dado que lo que tú tienes que estar en sintonía con el Señor para que Él te diga, tiene que actuar
pero lo está haciendo por instrucciones de Dios. Y cuando uno obedece a Dios, se cumple su voluntad. Gloria a Dios. Pastor, hay una persona ahí que está mirando, que conoce la vida suya. Una persona que está ahí mirando, que habrá mirado el testimonio de que usted un día le dijo que sí a Dios, que le dijo que sí a Jesús. ¿Qué usted aconseja a una persona que todavía no se ha entregado a Cristo? La mejor decisión que un ser humano puede tomar es aceptar al Señor. Hay momentos que yo le he pasado muy mal. Y es cuando a alguien se le brindó la oportunidad, la gracia de Dios llegó a él y la persona lo rechazó. Y después esa persona murió. Amén. Pero cuando estamos frente a alguien que acepta a Jesús, hay una visión de la vida diferente. Por eso, aceptar a Jesús va a ser un cambio en tu vida, y no solamente en tu vida, sino a las personas con las cuales tú estás interactuando. La sociedad cambia cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, porque ya usted no se convierte en un crítico, sino en un agente de cambio, de llevar a los seres humanos un mensaje de esperanza, de perdón, de reconciliación, de superación, de decirle, tú puedes, con la ayuda de Dios, y tú estar a su lado. No hay una satisfacción mayor que esa. Por eso, aceptar a Jesús es el gran milagro de la vida. El Cristo resucitado tiene el poder de resucitar tu vida y hacer de ti ese mejor hombre para ser un mejor esposo. Ese joven que ahora mismo está pensando en cosas que aparentemente te pueden dar satisfacciones, pero no. Dile un alto, porque esa sustancia te está haciendo daño. Tú lo sabes. Yo te digo ahora, prueba lo mejor. Prueba a Jesús. Di, Jesús, he oído hablar de ti, pero hoy yo quiero tener una experiencia contigo. Cuando tú elevas esa oración, el cielo mismo, la majestad divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, vienen en socorro de ti. Por eso hoy te invito a que Jesús sea tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amigos, ¿qué es más deseo? Hemos hablado con un pastor, con un maestro, con un educador, con un hombre de Dios, con una persona que quiere ser recordada como siervo de Dios y amigo de la humanidad, el pastor Oreste Natera. Este programa, suscríbase al canal, compártalo con otros y dele a like. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Me das la mano? ¿Qué hay? Ya soy libre por la sangre